Qué gusto encontrar en un penúltimo día con un tema sumamente interesante en este nuestro cuarto encuentro. Se llama de una religiosidad individualista a una vivencia eclesial de la fe. De una religiosidad individualista a una vivencia eclesial de la fe. Cuando hablamos nosotros de religiosidad, hablamos de la manera de relacionarnos con nuestro Dios. O quien no cree en Dios, es esa necesidad interior del hombre de relacionarse con un ser supremo, con un ser de orden sobrenatural. Bien, tendremos que tener como punto de partida que el ser humano es por naturaleza religioso. Es decir, siente necesidad de religarse, de unirse a un ser superior a él, a un ser supremo. Bien, y entonces cuando hablamos de la religiosidad, esa forma de cómo relacionarnos con ese ser supremo. Pero estamos hablando ese paso, de esa manera de expresar nuestra fe de una manera individual a expresar nuestra fe o vivir nuestra fe de una manera eclesial, es decir, comunitaria. Yo me relaciono con mi Dios, con mi ser supremo, individualmente, pero como iglesia debo de dirigirme también en comunión, porque la iglesia tiene como esencia la comunión, la comunidad. Y es muy importante el que nosotros celebremos esa fe, pues, en comunión o comunidad. De hecho, nuestra iglesia es católica y significa católico abierto a todos. Pueden venir todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. Pueden venir y unirnos juntos como iglesia, como familia, en la fe, en la oración a nuestro Dios. Tenemos entre esa oración por excelencia la Santa Eucaristía. Pero también nosotros podemos recordar en esta oración fundamental con que Jesús nos enseñó a orar. Jesús dice, cuando ustedes se dirijan al Padre, digan, Padre nuestro, Padre nuestro. Está invitándonos a que nosotros veamos que nuestra oración al Padre debe ser en comunidad, debe ser comunitaria. Y es así precisamente, entendiendo nuestro título de esta reflexión, de una religiosidad individualista a una vivencia eclesial de nuestra fe. Bien, habiendo entendido pues nuestro tema, pues yo quisiera decirles que nuestro objetivo, la finalidad de esta reflexión es que nos convenzamos que realmente como católicos debemos de celebrar nuestra fe en comunión y participación. Bien, entonces vamos nosotros como todos los días a ponernos en la presencia del Señor, a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú nos prometiste que más nos reuniéramos en tu nombre. Presente. Tú nos has enseñado a llamar Padre a tu propio Padre, pero no de una manera individual. Tú no nos dijiste que dijéramos cada uno Padre mío, sino nos dijiste cuando oren, digan Padre nuestro. En este día confiamos en tu persona y sabemos que estás en medio de nosotros. Queremos experimentar nuevamente esa calidez de saber que nunca estamos solos en el camino de la vida. Pero cuando estamos juntos, cuando nos reunimos, cuando estamos en comunión y en fraternidad, es más clara. Es más fácil llamar Padre nuestro a Dios y sentirnos hermanos entre nosotros. Ayúdanos en nuestro cuarto encuentro a ser conscientes de huir del individualismo. Ayúdanos a buscar tu presencia en la comunión de vida que brota de nuestra fe
y nos lleve a la comunión eclesiástica. Envíanos nuevamente tu espíritu de unidad y comunidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pudiéramos iniciar este segmento de nuestra realidad que le llamamos experiencia de vida, recordando precisamente nuestra fe tiene su origen en Dios, pero Dios es comunión, Dios es comunidad. Todos nosotros aprendimos desde que éramos niños que había un solo Dios, pero había tres personas distintas en Dios. Y sabíamos aquella triple pregunta: ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, hablamos en Dios. El término Dios, hablamos de tres personas, hablamos de una comunión de amor. Una comunión, y esa comunión es el amor. Bueno, y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. La razón de ser la fruto de una comunión. Somos fruto de la unión de un hombre y una mujer. Hablando biológicamente, hablando desde el punto de vista natural. Nadie somos hijos solo de una mujer, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Somos fruto de un hombre y de una mujer. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, como todos lo sabemos, y nos lo dice la Sagrada Escritura, la fuente de la verdad, como lo meditamos el día de ayer, obra del Espíritu Santo y la Santísima Virgen María. Pero hablando así humanamente, pues es el único hijo de una sola mujer. Pues bien, somos fruto de una comunión. Por tanto, estamos llamados a vivir en comunión. El hombre solo, aislado, se amarga, se frustra, no puede realizarse, porque nacimos de una comunión y necesitamos en comunión. Si hablando de acción, pues tenemos una acción últimamente hoy en nuestros días, olvidándonos precisamente que la iglesia es comunión. Tenemos esa tendencia a relacionarnos con Dios de una manera muy individual. La tentación es como que decir: bueno, ¿yo para qué voy a misa? Yo leo la palabra de Dios, yo hablo en mi casa con Dios, ¿para qué ir a misa? Bueno, si algún día me nace del corazón, pues voy a misa, pero no es tan importante. Es más, los que van a misa son los peores. Vaya excusa, vaya, vamos diciendo, debilidad ante esta tentación. ¿Para qué? Es la tendencia a vivir yo sé cómo me relaciono con Dios. Al cabo, Dios, ¿para qué me da tanto brinco estando el suelo tan parejo, no? ¿Para qué recurrir a los ángeles si hay tan gran Dios? Y cuántas cosas, cuántas expresiones encontramos nosotros para hacer las cosas a nuestra manera. De una manera particular, individual, pero a mi manera. Y de hecho, nos cuesta mucho trabajo el entender que como iglesia somos comunión. Y ese trabajo, ¿en qué se manifiesta? Vamos diciendo, esa dificultad para entender nuestro ser iglesia como comunión. Ese trabajo para entender que la celebración de nuestra fe debe ser comunitaria. En los sacramentos. ¿Queremos nosotros nuestro bautismo de manera individual? ¿Queremos la primera comunión de manera individual? Y aunque el matrimonio ordinariamente en nuestro ambiente se hace de manera, vamos diciendo, de una sola pareja, lo correcto, lo que debe de ser es una fecha de matrimonios. Lo que nosotros hacemos comúnmente para, vamos diciendo, dar esa oportunidad a todos aquellos que viven en vida irregular, matrimonios comunitarios. Ellos son, así debe ser.
Lo mismo celebraciones de 15 años y demás. ¿Por qué? ¿Por qué es en comunión un bautismo? Es que el bautismo no es la gracia, la alegría para una familia biológica. El don, el regalo es para una gran familia que somos la iglesia, que somos la familia de Dios. El que se bautiza no es un nuevo miembro de la familia, es nuevo miembro biológicamente, pero espiritualmente es miembro de esta gran familia que somos los bautizados. Cuando los bautizamos, pedimos a papás y padrinos, y lo hace el sacerdote que administra el sacramento del bautismo. Los signamos con la señal de la cruz como un signo de que son admitidos a formar parte de la iglesia. El sacerdote con papás y padrinos representan a esa única iglesia de Cristo Jesús. Entonces es un nuevo miembro, es una riqueza para la iglesia. No hay por qué decir es mi bautismo, es mi fiesta, dejarnos llevar de ese individualismo. Tenemos que romper esa burbuja de individualismo, esa burbuja de egoísmo. Tenemos que vivir nuestra fe no a nuestra manera, sino la fe como iglesia. Esa iglesia católica es abierta. Eso es católico, abierto a todos y en comunión con los demás. La iglesia somos una familia, la iglesia somos una comunión. Las confirmaciones, bueno, esto es más difícil, ¿verdad?, que ustedes lo soliciten, ya que el ministro propio del sacramento de la confirmación es el obispo, aunque él puede delegar a un sacerdote. En alguna circunstancia especial, de emergencia o alguna otra circunstancia muy propia, el obispo delega a un sacerdote. Yo he confirmado a 2 que 3, claro, no porque a mí se me antoja, sino con la debida delegación para que sea válido el sacramento de la confirmación. Y así pudiéramos hablar de la primera comunión. A veces queremos nosotros, ¿verdad?, es que para que le digan a mi hijo, y a veces tristemente es porque somos víctimas de lucimiento. Queremos lucirnos, pero sobre todo es ese egoísmo terrible que desfigura nuestra identidad católica. Desfigura esa identidad católica. Y así pudiéramos hablar nosotros, aún los 15 años, aunque no es un sacramento, 15 años no es un sacramento, pero pudiéramos decir es una buena opción de darle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Y la vida nos hace familia. La sociedad, aunque o no estemos unidos por la fe, somos una familia. Esa gran familia que se llama humanidad, esa gran familia que llamamos sociedad. Pues bueno, y esa gran familia que somos comunidad. Aunque no tengamos o tengamos diferente credo, somos una comunidad, somos comunión. Como ya dijimos, nadie vive ni puede vivir aisladamente. Sin embargo, pudiéramos decir que hay muchas devociones personales, muchas devociones personales. Yo aquí en Tepatitlán no me he dado cuenta todavía, bueno, de estas que voy a mencionar, ya mencionaremos otros detallitos, pero por ejemplo en Lagos de Moreno, donde yo estuve 8 años, me daba cuenta de esto. Había devociones en algunas familias y por ejemplo decían, oiga, yo quiero que me haga una celebración allí en mi casa. Es que yo tengo por allí al niño de las bandas, al niño de la banda. Yo tengo al niño futbolista. Yo tengo, y vamos los padrecitos, no sé, ignorantes, o realmente, me duele mucho decirlo, interesados. Padrecitos que no nos preocupa la fe de nuestro pueblo. Y que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué abrazamos esa misión, esa responsabilidad? Y pues les hacemos sus gustitos. No sé por qué. A veces me duele pensar, pero soy medio mal pensado, que es por dinero. A veces quiero pensar que es por quedar bien. Pero como dice San Pablo, aquel
que me cambia, aquel que prefiere agradar a los hombres, es un traidor a Cristo y es un traidor a la iglesia. Y a veces, pues accedemos en vez de aprovechar la coyuntura para evangelizar. Eso en Lagos de Moreno, cómo había devociones. Y claro que nos fui cuando vamos llegando a algún grupo de sacerdotes y que vamos diciéndoles esto no es así. Somos malos sacerdotes, obviamente, porque no les hacemos sus caprichos. Pero no se los hacemos porque los amamos, porque los queremos, porque esa es nuestra misión. Llevar a las ovejas a las aguas limpias, llevar a las ovejas a los pastos abundantes, cuidar las ovejas del lobo. Vamos diciendo encauzar a la oveja perdida, llevarla al redil, al lugar donde debe de estar. Pero, por ejemplo, encontramos esto sí, más común todavía. A lo mejor esto que yo les comento de esas devociones bien particulares, yo las veía muy marcadas en Lagos de Moreno. Lagos es una ciudad muy grande y es un mosaico de culturitas. Ahí ve uno, ve un punto de Lagos, ve otro. Bueno, ahorita ya no sé ni cuántas parroquias. Cuando yo llegué ahí éramos 11 parroquias, ahorita creo que son como 16 o 17 parroquias. Se ha extendido Lagos exageradamente, pero sí encontrábamos eso. Pero aquí, ¿qué empezamos a encontrar? Oiga, fíjese que nos vamos a juntar la familia X, ¿verdad? Por mencionar algo, ¿verdad? La familia Cuerdas, nos vamos a juntar. Queremos una misa allá en nuestro rancho, o allá en nuestro barrio, o allá. Es que nos vamos a juntar la familia. Es que vamos a celebrarle el cumpleaños a mi abuelito. Y pretextos y razones. Hijos, hay que pasar de una religiosidad individualista a una fe eclesial. ¿No les será más provechoso la Eucaristía en vez de que esté una sola familia? Que estemos la verdadera familia. Porque si hablamos de fe, la verdadera familia, la familia plena, es todos los que creemos. Somos todos los que formamos esa iglesia. Y si de veras queremos participación, queremos que nuestra súplica llegue a Dios, ¿por qué escondernos? Cuando tenemos nuestros templos que les costaron a ustedes, a nadie más. Y si hoy en día ustedes dicen, bueno, a mí no, pero a sus papás, abuelos, bisabuelos, a sus ascendentes, les costó para que celebráramos todos como familia nuestra fe. Algunos pueden decir, oye, ¿por qué celebramos en las calles? Celebramos en las calles precisamente en atención a la urgencia y a la necesidad de nuestros días. El Papa Francisco dice que hoy urge que la iglesia sea una iglesia de salida, una iglesia de encuentro, puesto que no vienen a la casa común, vamos nosotros hacia ellos. Como decían antes, ¿verdad? Estos dichos, si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. Entonces, pero esas celebraciones, aunque haya 5 gentes, haya 10, 12, 20, 25, que nosotros les llamamos aquí, al menos yo en lo personal les llamo celebraciones de barrio, no se hacen por una familia, porque es la familia esta, porque es la familia que son mis amigos. Amigos del sacerdote deben ser todas las familias. Así como para un padre de familia, sus hijos son todos. Y no debe de haber preferencias. Que desgraciadamente casi todos se quejan que hay una preferencia en la familia. Algunos dicen, este es el chiqueado de mi mamá, esta es la chiqueada de mi papá. Y curiosamente siempre vemos a un chiqueado. Nosotros, los sacerdotes, tenemos que ser parejos con todos. Nuestros amigos tienen que ser todos y cada uno de los fieles. Nuestras amigas tienen que ser todas y cada una de las familias. Porque el sacerdote es el servidor de todos. Y efectivamente tiene que ser amigo. Porque tiene que estar con su pueblo, ahora sí como decimos, en las buenas y en las malas. Así como los esposos se prometen fidelidad, estar en las buenas y en las malas el uno con el otro, nosotros
nuestra relación con ustedes como pueblo es el símbolo de la relación de Cristo con su iglesia. Ustedes son la iglesia de Cristo y nosotros estamos desempeñando ese papel de Cristo. Debemos entregarnos, debemos darnos, debemos amarlos. Y cuando hablamos de amor es dar nuestro tiempo, dar nuestro saber, dar nuestro esfuerzo, en fin. Y es que el sacerdote es centro de comunión. El sacerdote es centro de comunión. El sacerdote, digamos una comparación, es como el jefe de esa gran familia. Y entonces es el sacerdote que congrega precisamente a celebrar la fe. No podemos hablar de iglesia sin Cristo. Cristo es su fundador. No podemos hablar de una iglesia sin Cristo. No podemos hablar de una parroquia sin su párroco, sin su sacerdote, que es el que los guía en la fe. Entonces, sí es muy importante que nosotros entendamos eso, que evitemos tal vez alguna diferencia, algún distanciamiento, porque queremos las cosas a nuestra manera, queremos vivir la fe a nuestra manera, como nosotros queremos. Seguramente que nos estamos recordando el tema del día de ayer, el relativismo, ¿verdad? Que quiero las cosas como yo quiero, como a mí me gustan, de acuerdo a mi capricho, de acuerdo a mis antojos, de acuerdo a ciertas conveniencias. Es que va a venir la familia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Estamos sociabilizando los sacramentos que son fuente de gracia, los estamos sociabilizando, los estamos haciendo un evento social, de una fuente de gracia, de un medio de salvación, sacramento de salvación, lo estoy reduciendo a un simple evento social, donde nos juntamos todos para las borracheras y no es lo más importante el sacramento del bautismo. No es lo más importante que ni se confiesan o andan a última hora. Oiga, padre, me confiesa, es que miren una carrerita. Yo en lo personal no digo que sea lo mejor, pero ustedes juzguen, si es que les toca a ustedes juzgarme, ¿verdad? Pero yo en lo personal, yo no recibo confesión o administro confesiones a la carrerita. En primer lugar, la confesión es el sacramento del amor, de la misericordia. Merece todo el respeto, el sacramento en sí mismo. Nada de a la carrerita. Si yo hago esas cosas a la carrerita, yo mismo les estoy dando un mensaje subliminal negativo. ¿Sabes? O sea, todo tiene su lugar y su momento. Tenemos un espacio muy propio para el sacramento de la reconciliación que se llama confesionario. Y el sacerdote tiene sus ornamentos propios que hacen presente el amor y la misericordia de Dios. Su alba, que significa, sí, un hombre pecador, pero un hombre que está revestido de la gracia, especialmente para ejercer este ministerio, ¿verdad? Como aquel que dicen, ¿verdad? Oye, vieja, ¿verdad? Oye, viejo, ya que andas debajo de la cama, sácame la vacinilla. Oiga, padre, ya que lo encontré, no me confiesa. Y mi pregunta es, ¿de veras pensabas confesarte? Si no te encuentras conmigo, ¿qué? ¿No te confesarías o qué? Y es que la confesión debe de surgir de un verdadero examen de conciencia que me hizo sentir un profundo arrepentimiento, un propósito de enmendar mi vida e ir a confesar mis pecados para recibir ese perdón y la gracia para salir de esta situación de pecado. Entonces sí necesitamos de veras ir corrigiendo, irnos dando cuenta de que nuestra religiosidad, y hablando de nosotros los católicos, nuestra fe no se vive de una manera individual, aunque estamos viendo pues ese relativismo que nos está ganando, se nos está manifestando. Entonces tenemos que ir viendo esto. Y les decía, por eso salió el tema de la confesión o reconciliación. No es lo más importante el bautismo, porque ni siquiera buscamos, ni nos confesamos, o si nos confesamos, andamos buscando esas oportunidades, oportunistas, un oportunismo. Pero
La música ya lo contratamos desde sabe cuántos meses antes, ¿verdad? Si el banquete ya está listo, ya está preparado. Si es una birria, pues el birriero desde sabe cuándo ya está. Nos preocupa el salón, el adorno del salón, el adorno de los que vamos a dar, el recordatorio de los bautismos. Pero ¿nos preocupa el bautismo? Estamos preocupados asumiendo la responsabilidad de educar a este hijo, que este hijo viva como hijo de Dios, viva como cristiano. Bueno, yo soy muy mal pensado y quiero pensar que no. Y así, ¿me interesa mi hijo que haga la primera comunión? Pues sí, por aquello del sacramentalismo, que reciba la primera comunión. Pero nos interesa la fiesta. Hasta ni siquiera sabemos buscarle el padrino. El padrino en todos los sacramentos tiene que ser una persona ejemplar, una persona de fe, porque es el testimonio a seguir en la fe. El padrino de cualquier sacramento. Un hombre de fe. Andamos buscando por ahí, ay, que sea su tío. Ay, tiene como 20 años que no se confiesa. A ver si se confiesa. Ese es el ejemplo que le estás buscando a tu hijo. Si su padrino tiene 20 años que no se confiesa. Y si se confiesa, se va a confesar ahora por compromiso. Si es que se confiesa, o muchos, al cabo el padre ni se fija. Pues voy a comulgar y no me confieso. Es una persona que no tiene fe. No está viviendo su fe. No dejó que esa fe se desarrollara en su interior. Y tú lo buscas como padrino de tu hijo. ¡Qué barbaridad! Y no hemos entendido eso los papás. O a veces saben que un padrino, claro que si vive en una vida irregular no puede ser padrino. No puede ser padrino. ¿Y qué dicen? Al cabo el padre ni cuenta se da. A ver si no van las mitoteras y le dicen que a mí, al sacerdote no nos engañan. Al sacerdote no se engañan, ¿verdad? Yo a veces procuro no ser grosero y por eso no digo, ¿verdad? No les digo, se hacen pendejos solos se hacen pendejos. ¿Y qué está haciendo? Están engañando a su hijo. A él sí lo engañan, ¿sí? Porque él es inocente. Uno confía en sus papás. El hijo sí es engañado. Se hacen pendejos los que, tanto el que acepta ser padrino sabiendo que no puede, tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que asumir su responsabilidad. No tenía que verse juntado por ninguna manera o vivir de esta manera, de forma irregular, por ninguna razón. ¿Verdad? Fue su gusto. Entonces tiene que aceptar las consecuencias. Y a veces, oiga padre, háganos el favor. No podemos permitir. Oiga, es que el padre fulano de tal. Yo no puedo responder por el padre fulano de tal, pero sí le puedo decir al padre fulano de tal que sea honesto. Que sea honesto. Que ame a sus fieles, que los lleve al camino de la verdad, porque ese es nuestro papel como pastores. Y a veces de veras por comodones, por facilones, pues estamos lamentablemente no ayudando a nuestra gente, no esclareciéndoles el camino, sino que les estamos ensombreciendo el camino. Una sombra, una nubarrón más les permite ver con claridad el caminar a nuestros fieles. Pudiéramos decir que nosotros también en esta manera de, vamos diciendo, de vivir nuestra fe individual. Fíjense que hay quienes dicen, yo me confieso con Dios. Se está metiendo esta idea. Yo me confieso con Dios. ¿Para qué le voy a decir a un hombre como yo, peor que yo? Es un hombre humanamente como tú. Hombre que a lo mejor tiene más deficiencias que tú. Pero, hay un pero. Pero este hombre fue elegido por Dios. Fue elegido por Dios. Este hombre es consagrado por el orden sacerdotal para desempeñar esa misión. Y es precisamente el sacerdote el medio por el cual tú te das cuenta que quedas perdonado. Cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de tus pecados, es la voz del mismo Cristo que te está diciendo, está actuando en nombre de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Es lo mismo cuando Cristo le dice, vete, tus pecados quedan perdonados, vete y no vuelvas a pecar. Le dice a la mujer adulta, aquella mujer que le presentaron en flagrante adulterio. No vuelva, tus pecados quedan perdonados. Aquel hombre que le bajaron de una camilla, tus pecados quedan perdonados. ¿Quién es ese que hasta los pecados? Pues cuando tú escuches al sacerdote es la constancia de que tus pecados quedan perdonados. Cuando tú dices que te confiesas con Dios,
¿Qué es lo que te hace saber? ¿Qué te permite saber que tus pecados quedan perdonados? Dice San Juan, a los que les perdonen sus pecados les quedan perdonados, a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Cuando a ti te dice el sacerdote, no te puedo absolver de tus pecados, ustedes dicen, es que no me puedo confesar. Algunos así son conscientes, pues no me puedo confesar. Otros dicen, es que ese padre mulo no me quiso confesar. Es que ese no es a todo dar. Voy a ver con mi compadre, que yo también a veces cuestiono los compadrazgos de nosotros para con nuestros fieles. Porque, pues sí, a veces caemos en el mismo juego, ¿verdad? Pues bueno, entonces, es que aquel padre, si ese padre es chido, ese es a todo dar. Seguramente pudiéramos decir ante todas estas realidades y otras muchas, pudiéramos durar la noche entera, donde estamos viendo cómo a veces tendemos a vivir nuestra religiosidad de una manera individual, vivir nuestra fe a nuestra manera, ¿verdad? Pero pudiéramos decir que ya tratando de concluir este segmento, que se vive la fe a modo personal, a modo personal. Y esto, precisamente, estamos hablando de una nueva cultura, de una cultura, sí, profundamente religiosa, pero una cultura que dentro de su religiosidad se está influenciando por el secularismo, se está influenciando principalmente por el relativismo, a mi manera, a mis antojos, a mis caprichos. El Papa Francisco en este contexto dice que hay un cierto cristianismo de devociones. Dice el Papa, hay un cierto cristianismo de devociones y aguzados. Ahí tenemos que hay que traer la medallita de San Judas. Nuestra fe cree en los santos. Yo creo firmemente en los santos, pero hay que ver qué es lo que yo creo de ese santo. A veces como que creemos que el santo del dinero, San Judas, es que voy a poner en mi negocio a San Martín Caballero, es que voy a traer en mi cartera la sombra de San Pedro y cositas así. Muy distinto. Voy a llevar un escapulario de Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Pero aún así, si yo le doy otro encauce personal, aunque sea el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Aún, si yo comulgo y le doy otro cauce, entonces, bueno, el Papa hace esas menciones. Pero no solamente hablamos de esa devoción de algunos santos. Hay quienes traen un elefantito porque creen que de esa manera van a tener abundancia, un ojito de venado y cositas por el estilo. Vamos diciendo en una palabra, amuletos. Tenemos esas devociones muy a modo personales, las cadenas de oración, aguzados. Queremos a veces ponerle condiciones al Señor. Y también como nosotros le ponemos condiciones al Señor, creemos que Dios nos condiciona. El amor es incondicional. Si me saco la lotería, le voy a construir el templo nuevo a Nuestra Señora del Carmen. Sí, me la saco. Y si no, ni más, ¿verdad? Ni más paloma. Nada, no me saqué nada. No, Dios yo creo que ni existe. Dios es bien gacho. Ni siquiera me hizo el milagro, ni porque le prometí hacerle el templo a Nuestra Señora del Carmen, y cositas por el estilo. Mira, si me va bien en mi negocio, le voy a dar al señor cura un donativo para la iglesia de 10,000 pesos. A veces en circunstancias comprometedoras o de prueba, mira, si se alivia a mi mamá, voy de rodillas hasta ahí a la Basílica de San Juan de los Lagos. Una manda, unas cosas así. Pero ¿qué sucede? No se alivió mi mamá. Vaya la porra, ni qué San Juan, ni qué nada. Qué diferente cuando yo tal vez, indistintamente de si de este favor o del no otro favor,
Voy a ir a visitar a mi Madre Santísima, voy a entrar de rodillas a mostrarle mi fe, a agradecerle su intercesión maternal. Qué importante es esta devoción, redireccionar nuestras devociones. Bueno, pues hay muchas devociones personales. ¿Qué significa esto? Lo que está sucediendo es que estamos viviendo una ruptura tradicional de vivir nuestra fe. Hay una ruptura tradicional y sobre todo estamos chocando con las generaciones nuevas, con las generaciones jóvenes. Exactamente, ellos dicen: yo voy a vivir mi fe a mi manera, mi religiosidad individual, como yo quiero, como a mí me gusta, como me hace sentir bien, respondiendo a mis propios intereses, ¿verdad? Y estamos chocando, ya hay ese choque. Ya encontramos a muchos hijos que le dicen: mamá, yo no voy a misa, ¿y para qué? Y esto y lo otro, ¿sí? Y pudieran preguntar la raíz. Los que me van siguiendo, los que vamos compartiendo, ya saben, ¿dónde está la raíz? La raíz está precisamente en ese descuido, en la formación desde el principio. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Entonces yo creo que sí, ante este choque, ante vamos diciendo, rechazo de vivir la fe tradicionalmente, pues sí creo que es muy importante que tengamos más diálogo familiar, más cercanía con los hijos y sobre todo más evangelización. Porque hasta ahorita hemos cuidado el sacramentalismo y todo lo que termina en ismo es vicio. Sacramentalismo no es bueno, es la evangelización. Jesús no nos mandó a sacramentalizar. No dijo: vayan y administren los sacramentos, vayan y evangelicen. Enséñenles a cumplir mis mandamientos y bautícenlos. Ahí está. Hay que evangelizar para luego administrar los sacramentos. Hay que preparar el corazón, hay que preparar la mente del hombre para que ese sacramento, hay que preparar el terreno para sembrar, ese sacramento tenga eficacia. Bien, pues seguramente pudiéramos decir que dentro de la religiosidad hay una tendencia utilitarista. Ay, ¿quiénes le sacamos un provechito? A veces de promover la fe, de promover la religiosidad, de promover ciertas piedades, ¿verdad? A veces es el sensacionalismo, ¿verdad? La sensación, y buscamos, inventamos cosas nuevas y luego a veces nos vamos por la novedad, pero no nos damos cuenta si es la verdad, si es correcto o no es correcto. Como que nos vamos por lo nuevo, por lo del momento, por el hoy. Pues bueno, son unas pinceladas de nuestra realidad social, de nuestra realidad hoy en nuestros días. Pero yo quisiera que vayamos a conocer más, vayamos a la fuente de la verdad, a la palabra de Dios. Y vamos a leer un trocito precisamente de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos van diciendo cómo se vive la fe. Y ese sería el contexto de esta palabra de Dios que vamos a escuchar, tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42 y siguientes. ¿Cómo debemos de vivir nuestra fe? ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? Porque la fe no solamente implica, les advierto antes, la fe no solamente implica el aspecto religioso, el aspecto piedad. La fe implica toda nuestra vida, los diferentes aspectos en que se desarrolla y vive el ser humano. Bien, les vamos a pedir, pues, si nos hacen el favor, ponerse de pie donde quiera que estén. Ojalá que donde se encuentren, pues se les facilite. Bien, dice así: se reunían, los primeros cristianos se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participaban en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común.
Vendían sus bienes y posesiones y las repartían según las necesidades de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Palabra de Dios. Seguramente que no necesita gran explicación esta palabra del Señor. ¿Cómo debemos de vivir nuestra fe? ¿Cómo debemos de vivir como cristianos? El día de ayer hablábamos de pasar a una verdadera identidad cristiana. Hoy, ¿cómo debemos de vivir? Bueno, pues solamente haré una relectura. Se reunían frecuentemente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. No, yo compro textos, compro libros, yo estudio la Sagrada Escritura. Necesitamos saber leer la Sagrada Escritura. Para leer la Sagrada Escritura no se ocupa saber leer solamente. Hay que saber leer la Sagrada Escritura. Hay que conocer cómo debo de leer la Sagrada Escritura. Se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Comunión. Vivían en comunión. Ustedes son invitados, sí, a recibir diferentes, vamos diciendo, temas de formación, temas de fe, como son estos mismos ejercicios. Hay que reunirnos. No, yo sé más que el Padre. Hay que escuchar la enseñanza de los apóstoles. La iglesia es comunión. El Señor nos habla de un rebaño, no de cada oveja, ¿verdad?, que se va por su camino. ¿Y qué pasaba? Además de ellos recibir las enseñanzas de los apóstoles, reunirse e instruirse en la fe, y se reunían para participar en la vida común. Les interesaba la vida de todos, se preocupaban todos por todos, ¿verdad? Ellos celebraban la fracción del pan. La fracción del pan es lo que corresponde hoy a la Eucaristía. Todos iban para celebrar la Eucaristía. Se reunían porque era la familia de los creyentes, de los que habían creído en Cristo. Y entonces, qué importante aquí para hacer una mención. Cada parroquia hace presente esa única iglesia de Cristo. La diversidad hace presente la unicidad. Cuando hablo de unicidad hablamos de es una. Y cuando hablo de unidad es que nos congregamos, ¿sí? Unicidad. Esa diversidad es un claro testimonio, clarifica la unicidad de la iglesia. Entonces, una parroquia es la presencia de la única iglesia de Cristo en su totalidad. Somos esa familia de creyentes. Y aquí quiero decirles algo. Debemos de reunirnos para la fracción del pan en nuestra parroquia. Esa es nuestra familia eclesial. A veces nos es muy fácil decir, bueno, pues me voy a misa allá porque allá hay estacionamiento, me voy a misa allá porque aquel padre me gusta cómo predica, me voy a misa allá porque muchas razones, allá el templo es más cómodo, me voy allá porque pues ya después sirve que me voy a mi mandado, me voy a la diversión, me voy al café. Cada quien tenemos nuestras razones. Decía mi abuelo, no debemos negar la cruz de nuestra parroquia. Seguramente esa expresión lo han oído los más grandes que me escuchan. No debemos negar. Debemos templo parroquial. Pero no digamos los sacramentos. A veces nos vamos con toda la facilidad. Ay, me voy a bautizar allá en la X parroquia. Es que de allá son los padrinos. No es de donde sean los padrinos. Y yo siempre les digo, bueno, si el padrino no tiene voluntad de venir a donde debe, pues tampoco va a ser padrino. Si no puede, menos va a poder cumplir con su deber de educar en la fe. Entonces no es donde son los padrinos o donde el padrino quiere. Si el padrino pone condición, pues no debe ser padrino, en pocas palabras, ¿verdad? El niño debe bautizarse en su parroquia. Es parte de esa familia, sí, es parte de la... pero es parte de esta iglesia, digamos, local. Ahí está. Es el símbolo, es la presencia de esa única iglesia, tu parroquia.
Y no es así porque quiero, no quiero, porque me cae el padre gordo, porque no, debe ser en tu parroquia, esa es tu familia. Así como debes participar en la Eucaristía, ahí deben ser todos los sacramentos. Pues se recurrían y se unían para hacer sus oraciones. Qué importante es la oración en comunión. Oiga, ¿y no vale la oración particular? Claro que vale. Eres cristiano. Dios está en todas partes, sí. Ora, habla con Dios, alaba a Dios, bendice a Dios, pero no se te olvide que eres familia, que eres comunión. Esto no te quita el que tú cumplas con ese deber de orar en comunión. Bien, y dice por ahí los apóstoles, dice que los creyentes estaban unidos y poseían todo en común, estaban unidos. No había esas divisiones, ¿verdad? Que los de aquel barrio, que los del otro, no, todos se reunían, estaban bien unidos, había solidaridad. No vivían ese individualismo, ese egoísmo que nos está caracterizando hoy en nuestros días. Compartían sus bienes, Ninguno decía, no, es que esto es mío, como nosotros decimos, no, es de todos. Había solidaridad, había caridad. Esto es la caridad, dar. Daban de lo suyo, de sus bienes, a aquellos que más lo necesitaban. Y es que la verdad, ellos entendían muy bien lo que nosotros no hemos entendido. Nosotros creemos que nuestros bienes son nuestros bienes, que nuestros bienes son para nosotros. Y nuestros bienes no son exclusivamente para nosotros, es un regalo de Dios para que compartas con los demás, para que lo pongas al bien de los demás. Todo lo que recibimos es don de Dios, lo recibimos de Dios y es para compartirlo con los demás, como lo hacían pues nuestros primeros cristianos, a quienes debemos nosotros de imitar. Pues bien, espero pues que nos quede clara esta invitación de pasar de esa religiosidad, de esa manera de relacionarme con Dios individual, dar ese paso a esa celebración comunitaria. Eso es lo que me hace ser iglesia: comunión, unidad, solidaridad, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Bien, quisiera pues, como a una manera de conclusiones, así como lo venimos haciendo a lo largo de nuestros encuentros o nuestras reflexiones. En primer lugar, ¿qué tenemos que decir como una manera de conclusión? Esta época de cambios se caracteriza por un individualismo donde está predominando el yo, no el ustedes, no los demás, yo, después yo, enseguida yo y después yo, y siempre yo, ¿sí? Está predominando en esta época de cambios, está cambiando todo. Nuestra manera de expresar nuestra fe, nuestra manera de vivir, la manera de comportarnos, el individualismo. Está predominando el secularismo, que ya lo comentábamos el día de ayer. Es una época en crisis. Estamos viviendo crisis de fe incluso. Pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta que en esta época de cambios, en el fondo está una transformación profunda. Hay una transformación profunda donde estamos sacando a un lado, pudiéramos decir, la concepción integral del ser humano. Estamos olvidándonos de quién es el ser humano. Exactamente la primera reflexión que tuvimos en estos santos ejercicios. Hemos perdido la concepción del hombre. No lo estamos viendo como persona, como imagen y semejanza de Dios, sino que lo estamos viendo como un individuo, no como una persona, como un individuo. Entonces, también, pues esto está llevando a esa ruptura, valga la expresión, aún en la misma vivencia de la fe. También en esta concepción del hombre estamos respondiendo a los deseos del individuo. Aquí lo importante es responder a los deseos del individuo. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta?
¿Cuál es mi capricho? ¿Cuál es mi antojo? ¿Cuál es mi deseo? En fin. Y pudiéramos decir que este individualismo, no podemos decir, se está viviendo un individualismo y en todos los aspectos, no solamente en la fe, en las familias. Vean el individualismo. La esposa trabaja para ella. ¿Qué hace con su dinero? El esposo es el que menos sabe y es el que más debería de saber. Muchos esposos, sus esposas no saben ni cuánto ganan ni qué cumplen con darles. A los hijos ni se diga. Los hijos ni se diga. ¿Cuánto gana mi hijo? Sabe. ¿En qué lo gasta? Pues sabe. ¿Cuánto gana mi hija? Sabe. ¿En qué lo gasta? Menos, ¿verdad? Bueno, entonces pudiéramos hablar de un individualismo posmoderno. Este individualismo debilita el desarrollo. Este individualismo debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos familiares. Y debilita los vínculos de la fe, debilita los vínculos de comunión. ¿Qué pasa? No nos sentimos comprometidos, unidos a la familia, mucho menos unidos a la comunidad. No nos interesan los problemas de la comunidad, no nos interesan los problemas de la humanidad, no nos interesan los problemas de la patria, no nos interesa lo de los demás. Se está debilitando ese vínculo de comunión a nivel familiar, a nivel social, etcétera, en todos los aspectos. Bien, y esto, pues desgraciadamente, nos desnaturaliza. ¿Qué significa nos desnaturaliza? Nos lleva a perder la espiritualidad. Nos vamos guiando por la pura animalidad, el aspecto meramente animal. Espero que no se malentienda y ni lo tomen porque no es la intención tampoco. El aspecto meramente animal. Cuando hablamos de animal es un ser animado, ser que tiene ánima, que tiene vida. Pero no hay mucha diferencia, ¿verdad?, de aquellos seres vivos, de aquellos seres animales o animados que no son personas. Nos embrutecemos, nos vamos embruteciendo como un ser que no tiene inteligencia, libertad, voluntad. Y seguramente que esta desespiritualización pues está implicando una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir, a ver si no los canso, es precisamente una manera secularista relativista, sin Dios y a mi manera. Esto desde luego que trae muchas consecuencias negativas. ¿Esto qué significa? Cuando yo vivo a mi manera, viene la separación de la iglesia. Viene el incumplimiento con mis deberes cristianos. Yo sí soy cristiano, yo sí soy católico. Mamá, yo sí creo, yo sí tengo fe, pero a mi manera. El día que me nazca voy, si quiero voy a misa, si quiero rezar rezo, si no quiero rezar no rezo. Mi hijo, ¿por qué no rezas? Porque no quiero. Razones sin razón. Y así pudiéramos explicar muchas cosas. Y sobre todo quisiera terminar diciendo, una gran consecuencia, una gran manifestación de esta realidad es la incoherencia, la división entre fe y vida. Sí tenemos fe, pero la fe no la vivimos. La vida la llevo a mi manera, ¿verdad? Muy a mi manera. Entonces, pues esto es lo que no nos permite efectivamente llevar esa identidad católica. Bien, pues seguramente pudiéramos decir mil cosas, pero quiero concluir este segmento, conozco más, he profundizado más, con una afirmación del Papa Benedicto XVI. Yo en lo personal admiro muchísimo al Papa Benedicto por esa gran sabiduría, lo cual me permite pensar esa gran humildad para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pues dice el Papa Benedicto, y es con lo que concluyo esta reflexión: quien excluye a Dios de su horizonte, quien no ve a Dios, dice él, falsifica el concepto de realidad. Quien no ve en el horizonte a Dios falsifica el concepto de su realidad. ¿De quién es Él?
se pierde. Ya él mismo se está haciendo un concepto falso de sí mismo y en consecuencia pues de los demás. Y si en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados, si perdemos del horizonte, de nuestra guía, de nuestro punto de llegada, quitamos a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Terminar por caminos equivocados y con recetas destructivas, modos de vivir, determinaciones en nuestras vidas que lejos de ayudarnos como personas, lejos de ayudarnos a crecer en la fe y en la santidad, nos van a destruir. Y así se cumple, ¿verdad?, lo que decía un filósofo, Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre, diciendo que el hombre se iba a destruir a sí mismo o unos con otros. Bien, pues les agradezco mucho, pero pues no quiero dejarlos ir sin su tarea de siempre. ¿Cuál es esa tarea? Pues esa preguntita, ¿verdad? ¿Qué opinión me deja este tema? ¿Qué opinión me deja este tema? ¿Qué opino? ¿Qué digo? ¿Sí? Pero también, ¿a qué me compromete este tema? A mí como persona, ¿a qué me compromete? A mí como papá, como mamá, a mí como hijo, como hermano mayor de familia, como miembro simplemente de la sociedad, ¿a qué me compromete? Y lo otro, ¿qué podemos hacer como familia para dar este paso? Para dar este paso de una religiosidad individualista a una vivencia eclesial de nuestra fe. Bien, pues llevémonos esa pregunta y terminamos con nuestra oración. Pónganse de pie, por favor. Agradecemos al Señor esta oportunidad de encontrarnos con Él en este cuarto encuentro, orando, dando gracias por el don de la amistad que nos pone en relación con Dios y con los demás. Por eso decimos, es tan importante la amistad, decimos eso ante la presencia del Señor. Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo. Ya no nos llamó siervos, sino nos llama amigos. Gracias, Señor, por unirnos en tu amor entre nosotros y unirnos a ti en oración, en la reflexión de tu palabra. Te damos gracias por la gracia que tú mismo nos has regalado, por la cual somos elevados de tal manera que somos realmente amigos tuyos, que somos realmente hermanos tuyos, partícipes de la misma divinidad que el Padre te ha dado. Gracias, Señor, por unirnos en tu amor. Gracias por unirnos en la escucha y meditación de tu palabra. Con el mismo amor con que tú has derramado sobre nosotros, queremos ahora amar a nuestros hermanos y así dar testimonio de tu iglesia, que es comunión donde quiera que nos encontremos. Te lo pedimos a ti, que eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Aquí los esperamos mañana, el último esfuerzo, igual terminando la misa es a las 7, terminando la misa acto seguido, nuestra quinta y última reflexión, y así cumplir con este deber cuaresmal de nuestros ejercicios espirituales. Dios los bendiga a todos, nos esperamos mañana.